Que no solamente vengo a emocionarme con una visita material, no, porque eso no es únicamente mi encomienda. Traer una alegría momentánea, hermanos, que por verme y por veros se siente. No, mi encomienda es venir a traer la palabra de Dios. Mi encomienda de parte de Cristo, de parte de Dios, quienes me eligieron para estar al frente de vosotros, es predicar este evangelio eterno a toda la humanidad. E hiciste bien en invitar a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero, a aquellas almas que han, hermanos, amistado contigo, y decirles: vengan a oír la palabra de Dios. A lo cual yo invito a la iglesia que tomen asiento un momento, y quiero dejaros esta enseñanza, porque sé que ya en estos días empezaremos otra vez esta campaña de evangelización. La gran mayoría de la iglesia no ha cesado de hacerla. Sigue, hermanos, caminando por las calles, sigue predicando en las plazas, siguen por los puertos, en los malecones, los coros cantando, los niños siguen dando testimonio de este hermoso evangelio. Y vuelvo yo a convocar a la Iglesia Universal a que volvamos otra vez a predicar este evangelio. Por eso, el día de hoy, hermanos, yo quiero hablar de este tema que también para su hermano es de suma importancia. ¿Cómo vamos nosotros a identificar a la verdadera iglesia de Cristo? Decía aquel hombre de Dios: porque muchas son las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, dijo, hermanos, el Santo de Israel. Quiere decir entonces que podemos hacer nosotros un análisis sobre cuántas religiones, sobre cuántas iglesias hay en el mundo. Cada una de ellas, otra vez, cada una de ellas hablan de Dios, de ese Dios Espíritu. Cada una de ellas hablan de Cristo, el Hijo de Dios. Hablan de su sacrificio, porque el testimonio que dejó la iglesia primitiva nos da testimonio de ello. ¿Qué hablan todas las iglesias? De ese Dios Espíritu. ¿Qué hablan todas las religiones? De ese Cristo que murió por cada uno de nosotros. Pero ahora bien, hermanos, un análisis que su hermano quiere hacer juntamente con vosotros, iglesia de Aguascalientes, y también con la Iglesia Universal, que vía internet está unida también a esta explicación, para que sintáis la seguridad, para que sintáis la satisfacción, no la presunción humana, carnal, no, porque el evangelio no es para presumirlo, no es para, hermanos, ser altaneros, no es para despreciar al mundo, sino todo lo contrario. De gracia lo habéis recibido, de gracia tenemos, ¿qué cosa? Con amor, sí, hermanos, con total entrega, porque así a nosotros se nos predicó con una esperanza de vida eterna. Entonces, hermanos, es bonito pensar y analizar la necesidad de salvación, hermanos, en la humanidad, porque todos sabemos que Dios nos ha dado esta promesa por medio de su Hijo amado Jesucristo, que cuando Él ascendió al cielo dejó dicho esta palabra, hermanos: voy a preparar moradas, porque allá donde está mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar entonces aquellas moradas para que allá donde yo voy a estar. ¿Dónde está Cristo, hermanos? Nos lo dijo el hermano Esteban, que por la fe, hermanos, Dios le permitió ver aquel hermoso lugar. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Y yo te quiero preguntar a ti, hermanos de Aguascalientes, ¿y tú, por la fe, también has visto ese lugar? ¿Has visto también muchas veces
en agosto principalmente, cuando volvemos a entrar en comunión con Dios, ¿has visto también los cielos abiertos? ¿Has visto al Hijo del Hombre sentado con toda gloria, con toda su majestad, a la diestra del Dios y Padre? Bendito y alabado sea su nombre. Qué bonito es entonces, en esta fe que Cristo nos ha dejado, en esta esperanza, en esta promesa, el hombre siempre va buscando a Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo. Pero viene el análisis, y todas las religiones son buenas, y todas las iglesias hablan la palabra verdadera de Dios. ¿Cuántas religiones, hermanos, hay en el mundo? Y unas le expresan de una forma y otras de otra forma. Unos les llaman a Dios de una manera, otros de otra forma, pero todos creen en ese Dios espíritu. Otros confundiéndolo con una energía, hermanos, superior, hermanos, a la nuestra, le dicen, hermanos, una energía muy poderosa espiritual. Los que no quieren llamarle Dios, pero al fin y al cabo todos creen en ese ser espiritual todopoderoso, el cual creó, hermanos, los cielos y la tierra con una sola razón, con un solo fin, de darle al mundo la salvación de su alma. Si tan solo habláramos de este país, México, podemos, hermanos, darnos cuenta que son más de 6,000 iglesias registradas ante gobernación, y cada una de ellas habla, hermanos, la palabra escrita en el testimonio que es las Sagradas Escrituras, pero la habla, hermanos, muy a su particular interpretación. Vemos que unos lo hablan de una forma, vemos que otros lo hablan de otra forma. Nosotros también predicamos esta palabra de Dios. Y aquí viene la pregunta, bueno, hermano, ¿y cómo sabemos? ¿Y cómo identificamos? ¿Y cómo nos damos cuenta cuál es la verdadera iglesia de Dios? Porque aunque todas las iglesias y todos los hombres buscan a Dios, no por maldad, vuelvo a repetir, porque buscan la salvación de su alma, es importante, hermanos, entender que Jesucristo, el principal motivo que vino al mundo en este cuerpo humano semejante al tuyo y al mío, fue para fundar su iglesia. ¿Fundó sus iglesias? No. ¿Fundó qué cosa? Su iglesia, con su propia doctrina, con sus propias leyes, no leyes escritas en piedra, sino ahora qué cosa, Él las escribe en nuestro corazón. Entonces dirá alguno, hermano Nazón, ¿cómo entonces vamos a identificar? Yo volteo a una religión y hablan de Dios, yo volteo a otra religión y hablan de Dios. Y aquí viene, hermanos, el análisis que su hermano quiere hacer con la iglesia. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio y empezó a predicar a los que primeramente Él quería volver en comunión con Dios? Esto es, hermanos, Israel, porque así lo expresó el Señor. Yo no soy enviado, sino primeramente, ¿cuál era su primer objetivo de Dios, del Señor? ¿Volver a qué cosa? Un pueblo que Dios había amado, un pueblo que ya conocía a Dios, que ya le servía a Dios, que ya había vivido a ese Dios espiritual, pero que por su corazón duro Dios se aparta de él. Y estando otra vez en una época de tinieblas, porque sabemos nosotros que mientras no ha habido hombre de Dios sobre la faz de la tierra, Israel caía en pecado, en esclavitud, en olvido, en derrotas, en enfermedades, en muertes, hasta que Dios volvía a manifestar su gracia por medio del que Él escogía para que fuera al frente de su pueblo, siempre
Siempre hubo en Israel, mientras Dios se manifestaba a su pueblo, siempre hubo un medio por el cual Dios lo hacía, y este era su enviado. Dirán algunos, ya sé lo que nos van a decir, que porque ustedes tienen a un hombre de Dios, eso los identifica. También ellos tienen sus líderes, ¿o no es verdad? También ellos tienen sus presidentes, también ellos tienen sus directores, también ellos tienen sus sacerdotes, también ellos tienen sus rabinos, los cuales también los guían para servir a Dios. Así es que podrá decir el hombre natural, todos somos iguales, todos llevamos a un solo objetivo. Y vuelvo otra vez a la reflexión que estaba nuestro hermano empezando. Vino Cristo al mundo, a un Israel que tenía el conocimiento de Dios, ¿o no es verdad? Un Israel que tenía la ley de Dios escrita en pergaminos y en donde ellos repasaban continuamente aquella ley para practicarla, pues sabían ellos que practicando aquella ley podían seguir teniendo la comunión con Dios. Quiero recalcar una cosa, ¿es verdad lo que tu hermano está diciendo? ¿Sí tenía Israel la ley que Dios le había dado por medio del profeta Moisés? Ahí estaba escrita en aquellos pergaminos, y ellos buscaban y trataban de, hermanos, cumplir esa ley. Sí, hermanos, Israel buscaba y trataba de seguir aquella ley, pero había unos hombres que se hacían llamar maestros, doctores, que en el conocimiento de la letra, porque eran hombres estudiados en esa ley, eran hombres que celosamente guardaban esa ley y hacían que los hombres también las guardaran. Y estos hombres no le permitía a Israel que sirviera a Dios con rectitud y con limpieza según la voluntad de Dios. Porque hubo alguien que al venir a este mundo, y me estoy refiriendo de nuestro Señor, nuestro Maestro Redentor Jesucristo, ¿cómo encontró a Israel, hermanos? Sirviendo a Dios. A ver, ¿querían servir a Dios? Porque obedecían ¿a quién? A sus maestros, a los doctores de la ley, a los sacerdotes, y siguiendo la enseñanza que ellos les daban, demostraban con ello que el pueblo realmente quería servir a Dios. Pero el Señor identifica a aquellos maestros. Algunos se llamaban fariseos, algunos se llamaban saduceos, porque aún hasta en eso el Señor los identifica y los manifiesta. Los fariseos eran un grupo, hermanos, de estudiosos de la ley, que interpretaban la ley a su ¿qué cosa? A su manera. Y los saduceos también era otro grupo dentro del judaísmo que también, hermanos, buscaban agradar a Dios según su interpretación, pero muy diferente a lo de los fariseos. Y así había diferentes, hermanos, grupos dentro del judaísmo, y cada quien creía e interpretaba la ley y enseñaba a sus seguidores, según qué cosa, una interpretación, hermanos, propia de ellos. Entonces, Israel, hermanos, veía y decía, pues aquellos me gustan más, me gusta más cómo predica el otro. Otros decían, yo nací en esta agrupación y aquí nací y aquí me voy a morir. Y llegó el Señor, hermanos, otra vez. ¿Llegó quién? ¿Y cómo los identifica? Esto lo digo, hermanos, porque a veces el hablar nosotros la verdad hace que las personas crean que los estamos juzgando.
que los estamos atacando. Y dicen, es que ustedes nada más vienen a juzgarnos. No, hermanos, la palabra de Dios viene a desenmascarar la mentira. Y fue Cristo el primero que al ver aquellos grupos inmediatamente lo señala. Ay de vosotros, escribas, ¿y qué cosa? Porque no solamente cerráis el reino del cielo a vosotros, sino que ¿a quiénes? Sino a aquellos que os ¿qué? Que os siguen, que os oyen. Entonces, si un líder religioso predica un evangelio equivocado, no solamente él se va a condenar, sino que también, ¿qué cosa? Arrastra a aquellos que ¿qué? Aquellos que oyen y escuchan su palabra. Qué delicado es entonces, hermano, ver, escudriñar, preguntar realmente cuál es el camino verdadero de Dios, porque no son varios caminos. Hay muchos caminos anchos, hermosos, que se acomodan, que se acoplan, que es, hermanos, a nuestras necesidades, a nuestro tiempo, a nuestros gustos. Y unos dicen, hay que alabar a Dios con música, y recurren, hermanos, a textos de la ley, que no dice eso precisamente, pero ellos, hermanos, como no lo entienden, porque no está el Espíritu de Dios en ellos, y ahí está el hombre con la música, y el hombre brinca y salta, y dice, mira, cómo me alegro, cómo está el Espíritu de Dios en mí. No es cierto, esa emoción es por la música. El verdadero adorador a Dios, es verdad que va a saltar como becerro en manada, pero ocupa de la música, ocupa del alcohol, ocupa, hermanos, de las drogas. No, dijo el Espíritu de Dios, mas a vosotros los que amáis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá ¿qué cosa? Entonces vosotros que lo recibiréis, saltaréis como becerros, ¿qué cosa? Hoy acabamos de ver esta manifestación, porque yo sé que al ver a su hermano, no ves al hermano una sola en su persona, sino al que mora en su hermano. Esto es Cristo, mi Señor y mi Salvador. Expresa lo que el coro canta. Nosotros no vemos a un hombre, vemos ¿qué cosa? Muy bien. Entonces continuemos con lo que estamos hablando. Entonces el Señor llegó a Israel y encuentra que sí, efectivamente Israel quería servir a Dios, pero había unos falsos maestros que Dios no había puesto, que Dios no les había encomendado. Sí, hay que reconocer que ellos hablaban de Dios, pero ¿cómo llevaban aquella ley? A su forma, a su manera, buscando siempre ¿qué cosa? Su propia vanagloria, hermanos, buscando su propio beneficio, y hacían que el pueblo cumpliera, hermanos, con aquella ley de una forma ya no como Dios lo había indicado, sino como ellos lo interpretaban. La palabra de Dios no es de interpretación personal. La palabra de Dios es Dios quien la interpreta a su manera, a su gusto. Y no es el hombre el que viene a decir, yo me voy a la iglesia, se tiene que ajustar a mi gusto, a mi tiempo, a mis necesidades. No, hermanos, no es así. Somos nosotros. En toda institución, llámese escuela, llámese trabajo, llámese lo que se llame, nosotros vamos a sujetarnos a esas reglas. Tú levantas al niño a las 6, 7 de la mañana porque a las 8 entra a la escuela y el niño tiene sueño. Mamá, es muy temprano, tengo frío, déjame dormir otro rato. Y decimos, no, hijo, tienes que ir, levantarte porque se te hace tarde, porque la hora de entrada, la educación humana se sujeta a mi tiempo.
La educación humana se sujeta a mi horario, la educación humana se sujeta a mis necesidades. ¿Quiénes nos tenemos que sujetar? Y si es un empleo, ahí está, ¿verdad? El hombre o la mujer que van a trabajar, alistándose, una hora, 2 horas antes de entrar al trabajo. Ya me voy al trabajo, esposa, ya me voy al trabajo, esposo. Y empieza, hermanos, y se va, hermanos, porque tiene que cubrir un horario. Las reglas, ¿las qué? Que puso esa compañía. Las reglas que tiene esa escuela. Y si la escuela dice, traes uniforme, ¿cómo va el niño a la escuela? Cuando el niño no lleva su uniforme, le avisan, tienes que mañana traer su uniforme. Y si al otro día va otra vez sin uniforme, ya no lo dejan entrar. Pero va a perder la educación aquel niño. Es que aquel niño tiene que aprender que no es la institución la que se va a sujetar a su gusto. Es que a mí no me gusta este uniforme, este pantalón está feo, esta camisa está fea, este suéter, este saco están feos. Igual, hermanos, vemos en las instituciones, en las empresas como los bancos, que entramos y vemos a las cajeras, a los empleados con un ¿qué? Con un uniforme. En las aerolíneas, hermanos, aéreas, que vemos a las aeromosas, a los capitanes que comandan los aviones, los vemos con su uniforme, porque la empresa, ¿qué cosa? Instituye sus reglas. Y todo aquel que quiera ir a aquella escuela, y todo aquel que quiera ir o trabajar en aquella empresa, tiene que ir con una mente abierta de aceptar las reglas. ¿Sí, hermanos? Las condiciones que pone aquella institución para entonces, agradando a aquella empresa o a aquella institución escolar, poder asistir con libertad y sacar un beneficio de la misma. Si es la escuela, la educación. Si es la empresa, el pago, ¿verdad?, que la empresa nos está dando. Lo mismo es con Dios. Exactamente lo mismo. Por eso expliqué la semana pasada, cuando Israel sale de Egipto y adoran a Dios de una forma equivocada. ¿Por qué lo adoraron de una forma equivocada? Porque no sabían, porque no conocían, porque nadie les había dicho cómo. Al contrario, la gente que salió de Egipto y juntamente con ellos de otros pueblos les decían, pues allá adoraban a Dios por medio de imágenes. Y entonces recurren también, como lo vieron durante más de 400 años, recurren a la imagen. Hagamos fiesta solemne a Jehová. ¿A quién era la fiesta? ¿Pero por medio de qué? Porque no tenían ley, porque todavía no existía una regla, mandamientos de parte de Dios. Pero cuando Moisés desciende, porque Dios se llena de manos de celo, porque Dios se enojó, porque querían adorarle igual como adoraban los otros pueblos que no conocen a Dios. Desciende, le dice Dios con aquel celo a su siervo Moisés, desciende, porque tu pueblo sea que... Pues que no la fiesta era para Jehová, que la adoración no era para Dios, pero Dios no quería que se la adorara por medio de ¿qué? De imágenes. Entonces Dios establece reglas, Dios establece mandamientos, Dios establece la forma que Él quiere que se le sirva, que Él quiere que se le adore, que Él quiere que el hombre cumpla. Y le dice a Israel, si vosotros obedecieres mi mandamiento, si vosotros cumplieres mi ley, si vosotros os sujetareis a esta regla que os estoy poniendo, entonces vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Quién podía ser pueblo de Dios? ¿Quién quisiera? Yo creo en Dios y quiero adorar a Dios, ya es pueblo de Dios. ¿Quién iba a ser el verdadero pueblo de Dios? El que cumpliera.
el que tuviera esa disposición de cumplir el mandamiento, la ley que Dios había establecido. Hubieron que no lo hacían. Y entonces para ellos habían castigos materiales. Me voy a lo material porque era un pueblo material, porque era el bosquejo. Me voy a lo material porque era un pueblo material. Al bosquejo porque era, ¿qué cosa, hermanos? Algo material. Y los castigos de parte de Dios. Y los castigos de parte de Dios eran también materiales. Enfermedades, muertes, guerras perdidas. ¿Sí me doy a entender, iglesia del Señor? Pero cuando Israel se sujetaba a esa ley, a ese mandamiento, a esas reglas que Dios había establecido, entonces venía la prosperidad, venía la bendición, venía la protección de parte de Dios. Oye, entonces si Dios, cuando ellos no cumplían con el mandamiento de Dios y los dejaba que cayeran en enfermedades, ¿era porque Dios era malo? No, hermanos. Cuando tú vas a tu escuela sin uniforme 3, 4 veces y no te dejan entrar, ¿la institución es mala? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el necio? Cuando tú vas a tu trabajo y dices, ay, pues empresa bancaria, yo no me quiero poner uniforme, entonces aquí no puede trabajar. Qué mal banco. ¿Qué es de insensibles? No saben que tengo necesidad y que ocupo trabajar. Así le dice la humanidad a la institución, hermanos, bancaria. No, porque saben que para poder trabajar en esa empresa tienen que obedecer, tienen que poner su disposición. ¿Para qué cosa? Me refiero a reglas, hermanos, que no violen los valores humanos y que no, hermanos, atenten contra la dignidad humana. Me estoy refiriendo a una empresa seria, a una institución seria, no que se aproveche, hermanos, para hacer cosas malas. Entonces, no juzga el padre de familia, no juzga como mala aquella institución. Esta escuela es mala porque a mi hijo no dejan entrar. Espérate, no lo dejan entrar porque tu hijo no lleva el uniforme. No lo dejan entrar porque tu hijo llegó tarde y no fue la primera vez. Todos los días quiere llegar tarde. Todos los días se quiere salir del salón de clase. Todos los días se quiere ir y hacer lo que él quiere. Y tu hijo no viene aquí a hacer lo que él quiera. Tu hijo viene a la escuela a aprender. Y el primer aprendizaje es sujetarse a las reglas instituidas en aquella, hermanos, escuela, para que aprenda, hermanos, los primeros valores, que es la obediencia. No sé si me estoy dando a entender, iglesia del Señor. Por eso dije, cuando Dios nos olvida a nosotros porque no cumplimos su palabra, entonces el hombre que no conoce a Dios dice, Dios, qué malo eres. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me mandas males? ¿Por qué me olvidaste? Si yo quiero servirte. Pues no tenemos que servir a Dios como nosotros querramos. Pues cómo no, si Él es bueno. Sí, pero Él también puso reglas. Él también puso mandamientos. Él también tiene su enseñanza, su doctrina, su evangelio eterno, que fue ayer, que es hoy y que será para siempre hasta que Él venga, sin cambios, sin moldearlo a mi necesidad, a mi horario, a mis formas de querer servirle, sino yo entender que para servir a Dios lo tengo que hacer como Él lo ha mandado. Entonces, ¿cuál es la forma de identificar a la iglesia verdadera de Dios? Es que sentimos que aquí está Dios con nosotros, sí es verdad. Oyes, y los que no conocen a Dios en su forma, ¿también sienten que están haciendo lo correcto? ¿Cuál es la forma, hermanos? Lo entonamos continuamente en nuestras alabanzas, y en las alabanzas que entonamos nosotros,
Nos damos cuenta, hermanos, la principal prueba y manifestación para poder nosotros identificar a la iglesia verdadera de Dios. Ninguno, decimos en una alabanza, ha contestado a esta, ¿qué cosa? ¿Qué es doctrina? Doctrina es la palabra de Dios. Doctrina es el conocimiento de Dios. Doctrina es el evangelio de Dios. Doctrina es lo que Dios ha establecido en su iglesia. Lo que Cristo vino a ¿qué cosa? Vino a enseñar. Y nosotros decimos, ninguno ha contestado. Entonces, no basta con predicar a Cristo. No basta con hablar de Dios en ninguna manera, hermanos. Isaías capítulo 4, versículo 1. Ayúdame un hermano en el nombre del Señor. Isaías 4:1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. Dios le pague a nuestro hermano. Fíjate bien, nos está dando un comparativo a aquellos que quieren servirse por sí mismos, que no quieren, hermanos, la ayuda, que no quieren el auxilio de la persona que trae el beneficio, sino quieren solamente usar el nombre para llevar ellos solamente ese beneficio sin darle a aquel que les prestó su nombre el reconocimiento. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan. ¿Qué dice la Escritura? Ellos y ellas iban a hacer ¿qué cosa? Su propio alimento, su propio pan, sus propias reglas, su propia enseñanza. Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. ¿Y qué cosa? Y nos vestiremos de nuestras... Ellos mismos se vestirían con aquello. Solamente permítenos, ¿qué cosa? Solamente permítenos llevar tu nombre. ¿Qué querían únicamente? Tomar únicamente el nombre de Dios. Dijo su hermano, ¿cuál es el tema que estamos hablando? ¿Cómo identificar a la verdadera iglesia de Cristo? Entonces es a su hermano que el profeta de Dios nos ilustraba cómo hay, hermanos, iglesias, cómo hay personas que, hermanos, toman únicamente prestado el nombre del Señor. Hablan, predican, así es. ¿En nombre de quién lo hacen? Pero esa es únicamente la cualidad que deben de tener para decir que son la verdadera iglesia de Cristo. ¿Cuántas veces los vemos a ellos? Ya ven, hermanos y hermanitas, ¿y quién cree en Cristo? Y levante la mano quien cree en Cristo. Ya está la gente que tiene deseos de salvación, que tiene anhelos de conocer a ese Dios vivo. Y levantan la mano y dicen, ya es salvo. Así, hermanos, ¿qué está haciendo esos pastores falsos? Esos fariseos modernos, esos saduceos modernos, ¿qué están haciendo? ¿Cómo identifica el Señor Jesucristo a aquellos que usando el nombre predican lo que ellos quieren, como ellos quieren? ¿Cómo los identifica, hermanos? Como falsos profetas. Porque la salvación no está nada más en decir, creo en Dios, Él es bueno. Claro que es bueno. Tan bueno es que para eso mandó a su Hijo, para mostrarnos el camino. Para mostrarnos los caminos. Nos recomendaba aquel hombre de Dios y nos decía, paraos en los caminos.
y preguntad. ¿Qué cosa? ¿Cuál sea? Mirad, mirad y preguntad. Qué bonito. ¿Cuáles son los caminos que hay? Las diferentes formas de hablar de Dios. Las diferentes maneras. ¿Quieres que lo leamos? Se encuentra, hermanos, Jeremías 6, 16. Del 6, sí, 6, 16. Adelante. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: amén. No andaremos. Bendito sea el nombre.